Para nuestra analista nos acompaña para ello Carol Trevisan, periodista de política de derechos humanos, nos acompaña de Sao Paulo en Brasil. Carol, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Es un honor estar aquí para hablar de la memoria de Marielle. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Primero, si le parece, comencemos por allí. ¿Por qué Marielle Franco se habría convertido en un objetivo político y no solamente para eliminarla desde la perspectiva política, sino acabar con su vida? ¿Qué hacía Marielle Franco que incomodara a un poder que aún además está por conocerse quién es el que está detrás, con tal nivel de capacidad y de poder para hacer todo esto que nos estaba narrando nuestro corresponsal en Río, André Vieira? Obstaculizar las investigaciones, cambiar fiscales, sector además judicial que denuncia amenazas cuando se estaba investigando el asesinato de Marielle. Bueno, Marielle era una concejal muy importante porque era la primera vez que una mujer negra de la favela de Brasil, que también era una lesbiana, que estaba luchando por los derechos humanos y que representaba a las familias que estaban sobre la violencia policial que hay ahí en las favelas de Río de Janeiro y también en otros sitios aquí de Brasil, contra la población negra. Ella estaba ahí representando a esos intereses. Entonces era una representante de los derechos humanos, defendía los derechos humanos, era una mujer negra, o sea, que tenía todas esas camadas de preconceitos, prejuicios, se dice en español, que la gente aquí en Brasil sigue teniendo. Entonces, lo que puede ser que ha motivado la intención de matarla era porque estaba denunciando a la violencia policial que había en una favela de Río que se llama Cari, por un batallón de la Policía Militar de Río de Janeiro, que es la más letal del estado de Río de Janeiro. Entonces había esta motivación para callarle la boca. Lo que pasó es que con su asesinato, quizás esa gente pensaba que no habría repercusión, no habría repercusión internacional, no habría repercusión dentro de Brasil por ser una persona negra de favela. Brasil es un país súper racista, que está estructurado por el racismo, ¿no? Nosotros tuvimos la esclavitud más larga y más numerosa del mundo, o sea que nosotros estamos todavía enfrentando el racismo. Y por la primera vez había una mujer negra que estaba ahí enfrentando a los poderes y por eso fue asesinada. Y la repercusión fue muy grande. Así que después que mataron a Marielle, en vez de que la gente estuviera callada acerca de eso, con miedo, por un tiempo sí que la gente se quedó callada con mucho miedo, lo que pasó fue una cosa al revés. El movimiento negro empezó a organizarse otra vez para poder enfrentar a la violencia política contra las personas negras que llegaban en el poder, los espacios de decisión de Brasil, lo que debería ser una cuestión muy normal, pues somos más de la mitad de la población brasileña es formada por personas negras. Debería ser una cosa aceptable, pero el racismo en Brasil no es así. Entonces, el movimiento negro empezó a organizarse otra vez para enfrentar a eso, enfrentar al gobierno Bolsonaro por los últimos 4 años. ¿Quién fue las organizaciones de la sociedad civil que más estuvieron ahí en defensa de la democracia? Fueron las organizaciones negras. Lo que pasó fue que las Marielles de Brasil se multiplicaron. Y ahora nosotros tenemos mucho más parlamentarios negros, mujeres negras de las favelas ahí como representantes de la población. Y eso es muy interesante, pero todavía no hay resolución de este crimen. Es muy interesante desde toda esta visión política lo que ha significado la necesidad de reivindicar a la mujer negra, una mujer gay, una mujer que además lucha por los más invisibilizados de la sociedad, como en este caso las favelas. Pero también desde otra perspectiva quiero preguntarte, Carol, simbólica y significativamente, veíamos por ejemplo unas imágenes, le voy a pedir de nuevo a la producción que las ubique, hay hoy en día un monumento que se ha destapado en honor a Marielle Franco. Eso años atrás pues era realmente impensable que sucediera. Sí, cuando fueron las elecciones presidenciales en Brasil, por ejemplo, había algunos candidatos en Río de Janeiro
que quebraron, rompieron a las homenajes para Marielle. O sea, que quería matarle otra vez. Como ha dicho el ministro de la Justicia hoy, Flavio Dino, han dicho que autoridades, personas que estaban intentando representar a la población, que son de extrema derecha, violaron a la memoria de Marielle otra vez más. Y eso es muy violento, ¿no? Entonces, es muy simbólico que ahora en el gobierno Lula tengamos a su hermana, que es Aniele Franco, como la ministra de la Igualdad Racial en Brasil. Es súper simbólico. Y también por esa cuestión que te decía antes, Tatiana, de que las personas negras estén en una posición de toma de decisión ahora con respeto. Eso es muy revolucionario, por decir, en Brasil ahora. Claro, ahora con respecto a las investigaciones, hay 2 personas detenidas, pero no hay un proceso de condena aún. Primero preguntarte con respecto a esas 2 figuras, quiénes estarían detrás y qué es lo que ha pasado, porque no hay una condena en firme. Ellos están condenados, sí, ellos están en la cárcel ahora, estos 2, y hay un tercero elemento que es Adriano de Nóbrega, que fue muerto por la policía en Bahía, y él sería como la persona que tenía todas las informaciones para darle a los investigadores, y fue muerto por la policía. Así que no sé cómo se va a hacer para continuar las investigaciones. Lo que ha pasado es que ha cambiado mucho los equipos de investigación. Las investigaciones de homicidio en Brasil ya tienen una baja resolución. Hay un estudio de una organización de la sociedad civil que se llama Sou da Paz, que dice que en Brasil la tasa de resolución de homicidios es 37%. En Río de Janeiro, apenas 16% de los homicidios son resolucionados. Así que el caso de Marielle está en una situación aún peor porque hay intereses políticos para que no se sepa quién es el mandatario. Estos otros 2 que están presos, que están en la cárcel hoy, tienen relaciones con la familia Bolsonaro, que dicen que son relaciones pessoales, que no tienen nada que ver con la política, pero eso hay que ser transparente, hay que saber lo que ha pasado y todavía no sabemos nada. Las promesas del ministro de la Justicia, Flavio Dino, y del presidente Lula son de que la investigación va a seguir adelante. Esperamos que sí, porque, como te dije, el racismo en Brasil mira ahora hacia las autoridades negras que empiezan a tener más poder para defender a esta población que es tan importante para nosotros. Carol, sobre la relación de estas personas que se encuentran tras las rejas y directamente con la familia, sobre todo con uno de los hijos del expresidente Bolsonaro. Y es que se comprobó, bien recuerdas, y haciendo un poco de memoria, además te lo pido también, que hace 5 años es que vivían en la misma unidad residencial, eran prácticamente vecinos, así que hay una serie de indicios. Por supuesto que la justicia tendrá que tomar la última decisión, pero que conducen hacia esa hipótesis. ¿Cuánto de lo que realmente se tiene como prueba ha sido obstaculizado para llegar a esa verdad? Una de las informaciones que han llegado hacia la prensa en los últimos años ha sido acerca de una persona que trabajaba ahí en este condominio, en este sitio donde vivían el expresidente Bolsonaro y también uno de los ejecutores de Marielle, que era vecino de Bolsonaro. Este señor que trabajaba ahí no ha podido hablar más, o sea, ha sido amenazado de muerte. Ahora que estamos en una situación más democrática, quizás podamos seguir investigando. Y el otro señor que está en la cárcel, que también ha sido condenado por ser uno de esos ejecutores de la muerte de Marielle Anderson, su familia tenía relaciones profesionales con los hijos de Bolsonaro. Pero estas son cuestiones que todavía no hay pruebas que tienen que ser averiguadas, tienen que ser transparentes y es eso lo que promete el ministro de Brasil hoy de la Justicia. Esperamos que sí.
Por supuesto, esperar que sí, como hoy se ha exigido fin a la impunidad después de 5 años sin saber quién dio la orden del asesinato de Mariel Franco. Y con respecto al sistema judicial, han pasado solamente unos meses, sin dudas poco, para reorganizar un proceso institucional tan quebrado como lo deja el expresidente Bolsonaro, pero como la deuda y la expectativa es tan alta con respecto a este caso, ¿hay algún cambio dentro del sistema judicial para avanzar en ese tipo de investigaciones? Ha cambiado en el medio de la cosa toda, todavía desde que Lula es presidente no ha cambiado, pero hay un punto muy importante que es interesante también para que nosotros no olvidemos, es que en el momento en que Marielle ha sido asesinada con Anderson, había en Río de Janeiro una intervención federal militar, porque era comandada por un general del ejército de Brasil, que después se convirtió en un ministro de Bolsonaro y después se convirtió en su vice candidato a presidencia a reelección de Brasil. O sea que hay muchas necesidades de esclarecer cosas que todavía, hay muchos intereses que todavía no sabemos, Tatiana. Para que la democracia esté garantizada en Brasil, este episodio es muy simbólico y tenemos que saber lo que ha pasado para que alguien haya querido matar a Marielle y Anderson. Sin Muchísimas eso no hay gracias. justicia. Claro, eso es parte de lo que se exige y hay un sector muy poderoso detrás que lo impide, así que contra eso es que se lucha. Carol, muchísimas gracias, buenas noches. A ustedes, Hasta buenas luego, noches. muchas gracias.